Rabino Shlomo ben Abraham ibn Aderet, conocido como Rashba, Rab Shlomo ben Aderet, época, Rishonim. Nació en el año 1235 y falleció en el año 1310. Su nacimiento tuvo lugar en Barcelona, España. Fue discípulo de Rabenu Yona de Gerona y del Rambán, Nachmanides. Fue financista hasta que la comunidad de Barcelona le pidió que sea su rabino, posición que aceptó y mantuvo durante 40 años hasta su muerte. Respondía a consultas alágicas de prácticamente todas las latitudes de manera concisa y precisa. Sus teshuvot, responsas, son de las más extensas entre los rishonim, más de 3000 responsas, y además de alajá, comprenden todos los temas del judaísmo, incluyendo explicaciones de pasajes difíciles de la Torá, Agadá y Talmud. El Rashba fue reconocido como líder de la comunidad judía española y máxima autoridad alágica de su generación por casi todas las comunidades judías del mundo. Escribió comentarios al Talmud sobre 17 tratados Hidushim Novelae al estilo de los Tosafot, que son muy populares, y un texto básico para cualquier estudioso serio del Talmud. En sus tiempos estalló una nueva polémica contra el Moreh Nevuchim de Maimónides, y el Rashbam defendió el honor de Rambam, Maimónides, contra el embate de Rab Shlomo Petit. No obstante, la preocupación por la moda de estudiar filosofía, prevalente en algunas comunidades de España y Provenza, dictaminó con el Tribunal de Barcelona la excomunión de quien estudie filosofía y ciencia antes de los 25 años de edad. Este dictamen excluía los trabajos de Maimónides y estudiar medicina con fines profesionales. En otra ocasión, tuvo que intervenir amonestando a Rab Abraham Abulafia y sus seguidores por sus tendencias mesiánicas. También tuvo que intervenir para refutar interpretaciones tendenciosas del Talmud y el Midrash por parte de un clérigo dominico y otro musulmán. Rashba respaldó la concreción de la traducción al hebreo del comentario sobre la Mishnah del Rambán, Maimónides, del original en árabe. Sus otras obras fueron Torat Havait, Misheret Havait, sobre leyes dietéticas, Shar Hamaim, sobre las leyes de inmersiones rituales, Mikveh y Tevilá, Avodat HaKodesh, sobre Shabbat, Piskei Halá, sobre Halá, la porción de la masa destinada al Cohen, y un escrito cabalístico sobre la Agadá. Sus discípulos más prominentes fueron el Ritva, Rab Shem Tov ibn Gaón y Rab Behaye ibn Behaye ben Asher.